Bien, buenos días. Estamos en el segundo día de este congreso y corresponde a una sesión plenaria, corresponde a un conferenciante referente en su ámbito de especialidad y hoy en día tenemos al profesor Santiago Muñoz Machado. Es para mí un gran honor, como director del Instituto Nacional de Administración Pública, darles esta... me he equivocado de discurso. Bueno, yo se lo cuento. Voy a tener que abreviar entonces. El profesor Santiago Muñoz Machado es, a decir de muchos, y yo desde luego me encuentro entre ellos, es la persona más relevante de su generación en materia de derecho público. No voy a compararlo con nadie, pero lo es así, tanto por su producción científica, por su calidad y por su enorme influencia. Esta influencia lo es no solo desde el punto de vista de la academia, que lo es, evidentemente, él es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, lo ha sido también en la Universidad de Alcalá de Henares y en alguna otra universidad española, no solo por su enorme escuela, que la tiene, de grandes catedráticos, algunos de ellos de una referencia importante a nivel nacional e internacional, no solo por haber intervenido en momentos críticos y claves de la historia de la Administración y de la historia política de nuestro país, por ejemplo, la conformación, y no solo teórica, del Estado de las autonomías, es, por tanto, una de las personas de referencia en el mundo en lo que llamaríamos descentralización administrativa, descentralización política, sino por también, y este es el motivo del que nos reúne hoy, por su orientación y humanista. Una orientación es como los viejos y grandes hombres del Renacimiento conjugan lo que es el saber experto en su área de conocimiento con el conocimiento de la vida, del conocimiento de nuestro entorno, y para ello pues desarrolla algunas de las principales publicaciones de nuestro país, desde el punto de vista como lo es El Cronista, que es una de las revistas de referencia en España, desde el punto de vista para seguir no solo los aspectos jurídicos, sino también los aspectos que tienen de la vida política de nuestro país y no solo de nuestro país. Dirige una editorial de las más prestigiosas, que es Yustel, tiene en esa editorial una veintena de revistas de todo el derecho prácticamente existente y, como digo, concita a su alrededor una enorme tarea desde el punto de vista de producción académica, de producción científica. En su vertiente humanista pertenece a la Real Academia Española, a la Real Academia de la Lengua, es secretario general de esta academia desde el año 2015, quiero recordar, y es también de la Real Academia de Ciencias Morales, Jurídicas y Políticas, Ciencias Morales y Políticas. Por lo tanto, hay pocas veces que se dé en una misma persona la doble naturaleza, esa naturaleza claramente orientada hacia nuestra lengua, y, por otro lado, lo que es el campo específico que nos reúne básicamente en este congreso, lo que son las ciencias morales y políticas, y en esas ciencias morales están las ciencias jurídicas, también las ciencias sociales y también la mayor parte de las orientaciones que rigen este congreso. En los últimos años se ha orientado a crear grandes diccionarios jurídicos bajo una premisa fundamental, en alianza con la Real Academia Española y con el Consejo General del Poder Judicial, con un grupo de más de 130 profesores que han tenido como ambición construir lo que es un diccionario de autoridades, como el viejo diccionario de autoridades del siglo XVIII, construir lo que significa cada término jurídico en nuestra lengua, y que sea homólogo a todos los países que formamos parte de esta lengua. Eso no es una tarea sencilla. Ha presentado este libro, más que un libro, es una colección de libros y de tratados a lo largo de este último año, estos 2 últimos años. En estos momentos se acaba de producir un libro que tiene que ver con la lengua española la lengua española desde el punto de vista jurídico y cuál ha sido la influencia y su conformación desde la conquista hasta las independencias, como él llama en su libro. Por lo tanto, estamos ante una persona de referencia, como he dicho al principio, pero también es una persona que tiene en su cabeza algo que no suele ser habitual en ninguno de nuestros países, es entender de una forma omnicomprensiva cuáles son las instituciones públicas, cómo las hemos ido construyendo entre todos a través de nuestra lengua, con el fin también, como es el lema de la Real Academia Española, de fijar y dar esplendor a esas instituciones, a esos términos jurídicos, a esos términos judiciales, con el fin de que sigamos manteniendo una hegemonía frente a otras culturas enormemente valiosas, pero nosotros tenemos una manera de entender las instituciones, de comprenderlas, y así llevamos 500 años. Como digo, para mí es un honor presentar y que hoy tenga esta segunda conferencia plenaria al profesor Santiago Muñoz Machado. Muchísimas gracias, Santiago, por haber aceptado.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, director. Me siento yo también muy complacido de poder participar en este congreso, en el que les hablaré esta mañana. El título de mi ponencia o intervención de mi conferencia es Claridad y unidad del lenguaje administrativo, perspectiva panhispánica, y conecta exactamente lo que quiero decirles con lo que el director del INAP les acaba de indicar. Dentro de muy pocas semanas, el 15 de diciembre, se va a presentar en la Universidad de Salamanca, aprovechando que celebra su 8º centenario, una obra en la que hemos puesto mucho empeño muchos juristas de los dos lados del Atlántico. Participarán en el evento que presidirá el Rey de España todos los presidentes de tribunales supremos iberoamericanos, todas las academias de la lengua de nuestros países, una gran representación de la Real Academia Española y de otras reales, y también del Consejo General del Poder Judicial y de la Magistratura. Esta obra a la que me refiero y que anticipo una presentación para ustedes aquí se titulará El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Como digo, corrijo en esto al director del INAP, han colaborado una gran cantidad de personas, 150 de España, pero 250 de todos sus países, de modo que hemos trabajado 400 personas durante casi 3 años en este proyecto, de modo que hemos podido incorporar por encima de 40.000 artículos en lexicografía. Es simplemente el enunciado y la explicación o definición de cada uno de los vocablos que se incluyen. En fin, traigo a colación esta noticia, de la que les hablaré un poco más al final, porque se incluye el diccionario panhispánico en el marco de un programa para la claridad del lenguaje jurídico, del lenguaje administrativo, que también empezó con impulso de la Real Academia Española, del Consejo General del Poder Judicial y de la Cumbre Judicial Iberoamericana hace algún tiempo. Bien, saben ustedes que uno de los problemas recurrentes, de los que más se habla cuando nos referimos a la ciencia del derecho, es la oscuridad de las leyes, la dificultad de que los ciudadanos entiendan bien de qué hablamos los juristas, de qué habla el legislador, qué significan los términos de las sentencias, el lenguaje abstruso, oscuro de los abogados. Este es un problema que ha acompañado al derecho siempre, desde los juristas romanos hasta la actualidad, y no hemos sido capaces nunca de quitarnos la crítica de encima de que realmente escribimos de un modo muy raro, al menos no usual, no asequible al ciudadano común. Para no irme muy lejos a la explicación de esta dificultad, de estas críticas, les recordaré lo que pasó al final de la Ilustración y las críticas que se hacían allí al derecho anterior a esta época. Hay un texto, digamos, clave, un texto de culto, que es El espíritu de las leyes de Montesquieu, donde se decía como recomendación al legislador, algo que el legislador no cumplió entonces y creo que no ha cumplido exactamente nunca. Es esencial, decía Montesquieu, que las palabras susciten a los hombres las mismas ideas, las palabras de las leyes. Se deben evitar las expresiones vagas, así como el lenguaje metafórico o figurado. Es preciso evitar las cláusulas abiertas. Las leyes no deben ser sutiles, no deben emplear más palabras que las estrictamente necesarias. Las leyes deben ser estables y necesarias. Este tipo de desideratum, estas valoraciones de cómo debe ser la ley perfecta, se intentó aplicar, como les consta, utilizando dos mecanismos: la ordenación de la legislación en códigos que las compendiaran y ordenaran, y esto ocurrió en toda Europa desde finales del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX, igual que ocurrió en los diferentes países americanos de habla española, y también establecer un sistema de jerarquización u ordenación, para los cuales se sirvió mucho el codificador del valor de la palabra. Uno de los inventos de ese tiempo es que las leyes que contradigan lo establecido en otras posteriores son nulas. El criterio de
anulación de las normas simplemente por contradicción, lo cual era poner la palabra en un valor de ordenación del sistema jurídico muy importante. Estos ideales ilustrados, sin embargo, no cambiaron radicalmente la situación en ningún ámbito realmente. El problema de la justicia era un poco diferente, pero también igual en el sentido de que necesitaba una clarificación el modo de exponer de los jueces y tribunales. En toda Europa, pero en España de un modo muy especial, durante el antiguo régimen uno de los pruritos de la justicia es no tener que explicar por qué tomaba las decisiones correspondientes. La motivación de las sentencias es un fenómeno nuevo, un fenómeno ilustrado y un fenómeno constitucional. Hay textos en nuestra legislación histórica, incluso en la novísima recopilación, que prohíben expresamente a los jueces que motiven sus sentencias, porque al motivarlas pueden intranquilizar a los ciudadanos sobre las razones de su decisión e incluso pueden pensar que había alternativas distintas si no están de acuerdo con el contenido de la sentencia. Les leo, por ejemplo, por curiosidad, una norma que está en la novísima recopilación, texto que es de 1805, en el que se dice: para evitar los perjuicios que resultan con la práctica que se observa en la Audiencia de Mallorca, una de nuestras audiencias, de motivar sus sentencias, dando lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la extensión de las sentencias que vienen a ser un resumen del proceso y las costas, etcétera, mando, dice el rey, cese dicha práctica ateniéndose a las palabras decisorias, como observa el Consejo. Se adopta la resolución, pero no se explica por qué se adopta, porque usar muchas palabras es el problema, puede dar lugar a disquisiciones sobre el significado de esas palabras y no conviene inquietar a los litigantes. Hubo una fuerte reacción contra esta clase de jurisprudencia y ahora estamos justamente en lo contrario. No solo hace falta motivar las sentencias, sino motivarlas con palabras adecuadas. No ya solo motivar, sino que las palabras que se usan para motivar sean palabras razonables, las más justas, las que sirvan para comprender mejor el sentido de la decisión. La Administración ha sido, de todos los poderes del Estado, quizá el que ha estado menos constreñido acerca de cómo debe redactar sus textos o si debe motivar o no. Ahora la motivación también se ha convertido en todas nuestras leyes un requisito esencial para la validez de las decisiones, pero basta cualquier decisión o, por el contrario, tiene que ser una decisión ajustada. En la actualidad no solo hace falta que haya una motivación, sino que las palabras que se utilizan para motivar sean palabras adecuadas, que sean suficientemente claras, que sean razonables, que sean atendibles, que las comprenda el ciudadano al que se dirige la decisión correspondiente. Bien, esta cuestión del lenguaje de la Administración, el lenguaje de la ley, el lenguaje de la justicia, pues ha sido motivo de una preocupación especial por casi todos los estados, de casi todos los países, preocupación que ha crecido mucho en estos últimos decenios. En países como Estados Unidos, Canadá o Suecia o el Reino Unido tienen instituidos cerca de las cámaras organismos especiales, consejos de expertos, instituciones que colaboran a la buena redacción de la ley, una vez que sale de las manos de los parlamentarios o de los políticos. Esto ocurre en casi todos los países. En el Congreso de Estados Unidos se estableció desde 1918 un organismo interno que se ocupa de esa redacción final de las normativas que salen de las cámaras, como ya ocurría desde 1869 en la oficina del Parlamento, en el caso de Inglaterra. En Francia existe igualmente, a partir de una circular de 1993, técnicos al lado de las cámaras para que arreglen estas cosas, y lo mismo ocurre en casi todos los países del entorno europeo. En España, las regulaciones en materia de claridad de las normas, de claridad de las decisiones, principalmente de las decisiones administrativas, ha sido objeto de regulaciones especiales durante los últimos años, sobre todo a partir de 1997,
Hay procesos de evaluación antes de expedir cualquier tipo de resolución en el proceso de elaboración de las normas, procesos de evaluación de diferentes características, entre las cuales ahora es muy apreciada el asunto de la claridad del lenguaje. También en el ámbito de la justicia, cada día vemos aparecer más textos donde se recuerda esa necesidad de la claridad. A partir de 1997, en España, se aprobó un libro blanco de la justicia por parte del Consejo General del Poder Judicial. Se celebró un foro de la justicia como servicio público en 1999 que aprobó una carta de los ciudadanos ante la justicia, en alguno de cuyos párrafos se lee que para que la relación de los ciudadanos con la justicia sea adecuada y ajustada, hace falta que el lenguaje que se utiliza sea asequible y claro y que lo haga comprensible, que evite la falta de información y expresiones inconvenientes u ofensivas. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó esa Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, en alguno de cuyos ítems se dicen cosas como esta: el ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. Otro, el ciudadano tiene derecho a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho. O también el derecho a que las sentencias y las resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una síntesis y estructuras sencillas. Tenemos en España unas recomendaciones de la Comisión de Modernización del Lenguaje Judicial Jurídico que se preparó en el Ministerio de Justicia en 2011, algunas de cuyas conclusiones son de este tipo. La claridad debe inspirar el sistema de justicia como servicio público en nuestro marco constitucional. Una justicia adecuada a nuestro tiempo debe expresarse con precisión técnica y claridad. Ese tipo de fórmulas con diferente grado de cumplimiento, hay que decirlo, forman parte de la cultura jurídica y lingüística actual en todos nuestros países. En España han ido estas situaciones, estas recomendaciones, a parar también a la legislación de procedimiento y de régimen jurídico de las administraciones públicas más modernas, las leyes 39 y 40, de las que supongo que van a oír hablar mucho durante este Congreso, las leyes 39 y 40 de 2015, que son de procedimiento administrativo y de régimen jurídico de las administraciones públicas, donde la preocupación por el lenguaje, por la claridad del lenguaje, vuelve a aparecer tanto en la preparación de las normas, de los proyectos de leyes o reglamentos administrativos, como en la motivación y las decisiones de las administraciones públicas. Un paso siguiente en España se ha dado tratando de compilar todo esto, de nuevo invocando la iniciativa a la que aludía al principio, para fijar de un modo más estable en un texto escrito criterios para que esa claridad se pueda hacer efectiva. ¿Cómo hay que escribir, en definitiva, para conseguir el efecto de que lo que escribe la Administración, lo que escribe el legislador, lo que escribe la justicia, sea realmente entendible por los ciudadanos? En el marco de esos acuerdos entre el Poder Judicial y la Real Academia Española, se presentó el año pasado, a mediados de año, un libro de estilo de la justicia, que a pesar de que de que tiene en el título la palabra justicia, no se está refiriendo exclusivamente a las instituciones que forman parte del Poder Judicial, sino que se entiende ahí justicia por derecho y es una serie de reglas y de parámetros, de criterios que deben usarse por todos los operadores jurídicos, por tanto, por el legislador, por la Administración y por la justicia. También por la Administración, como digo, todos los operadores jurídicos. Es un libro que les recomiendo que vean en algún momento de su estancia con nosotros porque tiene interés creo que para todos los que trabajan para las administraciones públicas, porque es un libro muy sencillo, sencillo al menos de pretensión,
que trata Libro de estilo de la justicia, que trata de explicar cómo se escribe, pero cómo se escribe empezando por lo más elemental, cosas que nos enseñaron a todos cuando éramos estudiantes de bachillerato, pero que hemos olvidado al cabo del tiempo. Cómo realmente conviene no hacer frases demasiado largas y no incorporar demasiadas subordinadas, utilizar palabras que pueda entender cualquiera y no necesariamente las complejas. La estructura de la frase debe evitar anacolutos, disparates que sean difíciles de entender. Es decir, es un repaso general a la gramática aplicada a un lenguaje que es el lenguaje que todos tenemos, que nos parece tan sencillo, pero que desde luego no lo es tanto. Recuerdo como anécdota que una vez que presentamos ese libro y también el diccionario jurídico, que ahora les explicaré, al presentarlo a la prensa, lo abrió por algún lugar un periodista y me preguntó, díganos usted qué significa incoación de un expediente, qué es incoar. Me resultó sorprendente que un periodista no supiera realmente la significación del término, que todos lo damos por muy común en nuestra práctica. No nos damos cuenta de que a veces lo que es muy común para nosotros, sin embargo, es muy complicado para las personas a las que se destinan nuestras opiniones, nuestros escritos o nuestras decisiones. Comprende ese libro pues todo lo que hay que saber para evitar términos abstrusos, términos históricos. El lenguaje jurídico es un lenguaje un poco arcaico. Cómo no se pueden usar latinismos cuando es prescindible y se pueden utilizar otro tipo de conceptos que sean más atendibles. Yo suelo siempre protestar contra la manía de que hay que eliminar los latinismos del lenguaje de la jurisprudencia o de la administración, cuando es muy útil para la expresión, porque el lenguaje técnico, en definitiva, y del derecho es un lenguaje técnico, no se puede eliminar, no se puede privar de todo tecnicismo. Necesitaríamos un gran desarrollo para suplir expresiones como rebus sic stantibus. Sabemos todos lo que es eso, pero si tenemos que sustituirlo por una expresión en castellano, quizá necesitemos muchas más palabras. Es útil el latinismo cuando ha entrado de un modo muy fuerte y estable en nuestra manera de expresión. Este libro de estilo de la justicia ha sido, como digo, un gran paso para la clarificación y para ayudar a que se escriba bien. No se puede ser claro si no se sabe escribir, como no es posible escribir bien si no se lee. Ese es el procedimiento. Primero leer, luego aprender a escribir bien y luego, cuando ya se cree que se sabe escribir bien, pues utilizar algunas reglas que la gramática del idioma nos ha dado a lo largo de muchos años. El siguiente paso en este proceso ha sido compendiar las palabras. En las reflexiones que se han tenido entre el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia Española, pensamos enseguida que por más que se explique cómo hay que escribir, siempre podemos tener confusión acerca del significado de las palabras que utilizamos cuando son palabras de derecho. Esto es muy importante no solo dentro de un solo país, de España, sino que es muy importante en las relaciones entre nuestros países. No siempre las palabras que utilizamos en derecho en nuestros países y usan nuestra legislación tienen una significación idéntica, las entendemos de modo idéntico. De modo que la claridad, pensamos, tiene que pasar por la compilación de todas las palabras que usamos en derecho. Y de ahí vino la idea de formar un diccionario del español jurídico. Este diccionario, que presentamos el año pasado también como una primera versión o un anticipo de lo que he citado al principio, el diccionario panhispánico, es un diccionario novedoso. Les resultará chocante que diga que un diccionario jurídico es novedoso, pero este lo es, porque tiene una orientación completamente distinta de la que ha sido tradicional en los diccionarios de nuestra lengua, como de cualquier otra lengua. Los diccionarios jurídicos han tenido siempre una orientación enciclopédica, más o menos amplia, pero una orientación enciclopédica. Quiero decir con esto que no son diccionarios exhaustivos del idioma, sino que escogen los conceptos en los que se reflejan las instituciones principales del derecho y se definen. Y además se definen con cierta amplitud, con cierta erudición. El autor del diccionario, de esa voz concreta, lo que hace es incorporar ahí sus conocimientos doctrinales, lo que he dicho, la jurisprudencia, lo que establece la legislación.
Y de estos hay muchos diccionarios, así llamados, o enciclopedias en todos nuestros países. Lo que no hay, por lo común, son diccionarios que estén hechos como los diccionarios de la lengua, o el diccionario de la lengua española que hace la Real Academia Española en colaboración con todas las academias americanas. Es decir, un diccionario que simplemente recoja las voces, recoja las palabras, recoja los lemas y los defina como hace la buena lexicografía, con el mínimo de palabras y el máximo de significación o de contenido. Este es el criterio con el que se hacen los mejores diccionarios de la lengua, definiciones cortas, con pocas palabras, pero con gran significado, con gran contenido significante. Pues nos pusimos a esta tarea que ha consistido en compilar el lenguaje del derecho y ponerle a cada palabra una significación breve, si bien añadiéndole algunos contenidos que pueden ayudar al lector a ampliar la información que en el diccionario se da. Les cuento sobre esto lo siguiente. A la hora de hacer ese diccionario, miramos en el diccionario de la lengua a ver cuántas palabras jurídicas recoge ese diccionario de nuestras academias. La última edición del diccionario es la 23ª, está editado en 2013, ahora estamos trabajando en la 24ª edición. Miramos cuántas palabras contiene ese diccionario y cuál había sido la vida del derecho en el Diccionario General de la Lengua. Y resultó lo siguiente. En España se hizo el primer diccionario de la lengua en el periodo que va entre 1713 y 1739. Se habían adelantado a España solamente dos países, Italia, que fundó su primera academia, todavía existente, la Academia de la Crusca, que tiene sede en Florencia a finales del siglo XVI, y Francia, que había fundado su Académie en 1639. Es una creación, la Académie Française de Richelieu, por tanto, de esa época. Y las dos nacieron con el objetivo de consolidar las lenguas que ya estaban suficientemente formadas, consolidarlas mediante un compendio, un diccionario que agrupara los vocablos principales. La Academia de la Crusca tiró fundamentalmente de la gran literatura italiana que empieza a partir del siglo XIV y la France pues empezó fundamentalmente de su propia literatura, ¿no? Siempre han sido los franceses muy autosuficientes y le bastaba a los que estaban reunidos en la academia con simplemente poner sus conocimientos a contribución, porque para eso los académicos franceses son inmortales, como bien saben. Pues en España la academia se fundó en 1713 y desde ese año se elaboró lo que en términos académicos se ha denominado siempre la planta del primer diccionario. Planta es un término arquitectónico y significa en lexicografía pues algo parecido, simplemente el método, el criterio, la determinación de cómo se va a hacer una cosa. La planta del diccionario se escribió en 1713 y el trabajo se lo repartieron todos los académicos entonces, en la primera promoción, 20, que luego se ha ido ampliando hasta los 46 actuales. Pues bien, ¿cómo se hace un diccionario? Empezando desde el principio. ¿Cómo se hace cuando no hay un diccionario de referencia anterior? En España teníamos el Covarrubias, que es un diccionario del siglo anterior, del XVII, pero era un diccionario inatendible porque estaba hecho bajo los criterios del señor Covarrubias, muy meritorios, pero no excesivamente científicos. Los académicos de principios del XVIII decidieron que el método sería que se repartieran entre ellos todo lo que se había escrito hasta entonces, toda la literatura clásica, y la leyeran todos, volvieran a leerla, y de la lectura sacaran las palabras que le parecían que tenían mérito bastante como para ir a parar el diccionario. En la planta se utiliza una expresión muy bonita para decir en qué consistiría esa labor. Se repartieron las obras clásicas para que los señores académicos las disfrutaran. Es decir, le sacaran los frutos, las disfrutaran. Y las disfrutaron e hicieron a partir de eso un elenco de palabras y formaron su diccionario entre los años. El primer volumen se publica en 1726 y el último de los 6 es de 1739. Ese diccionario, además de la palabra y su definición,
añadía inmediatamente después de la definición una pequeña explicación sobre de dónde había salido la palabra, y aparece allí consignado Cervantes, Quevedo, tal obra, ¿no? Esta referencia al lugar de donde sale la palabra dio lugar a que el diccionario se conociera a partir de entonces, aunque no era su título, como Diccionario de Autoridades. Las autoridades son los textos en que se basa el hallazgo, donde está el hallazgo de cada una de esas palabras. Bien, ese diccionario siempre se ha entendido que era un diccionario basado fundamentalmente en la literatura, las fuentes literarias del diccionario, se ha dicho. Pero si lo repasan, cosa que les recomiendo porque es curioso el texto y hace poco que se ha hecho una edición facsímil, verán que con mucha frecuencia, con cierta frecuencia, aparece como explicación de dónde ha salido la palabra la expresión part, que es partidas, rec, Indias, recopilación de las leyes de Indias de 1680, las partidas, nueva recopilación de 1567, etcétera. Es decir, que usa mucho la legislación. Usa mucho la legislación hasta el punto de que maneja, como hemos aprendido ahora, que el diccionario ha podido ser digitalizado, que usa más la legislación y el derecho que la literatura. De modo que una fuente muy importante, una autoridad muy importante del diccionario de la lengua, el que ahora seguimos usando, ha sido siempre la legislación. Esto no ha estado siempre en primera plana, este primer término, esta explicación, porque parece un poco menos noble que Cervantes o que Quevedo o que los grandes autores de los siglos de oro. Pero así ha sido. Ahora que podemos incluso verificar cuántas veces se cita qué cosa, hemos podido comprobar que textos legales modestísimos, como la Ordenanza de Tasas de 1680, una norma que, como todas las ordenanzas de tasas, se limita a consignar una serie de conceptos en una columna y en la siguiente poner el precio que hay que cobrar por cada uno de esos conceptos, pues la Ordenanza de Tasas fue un documento, un verdadero granero de palabras para los académicos a la hora de formar su diccionario. Un verdadero granero de palabras, hasta el punto de que hemos establecido hasta un equivalente. La pragmática de Tasas de 1680 se usa en términos relativos más veces que el Quijote. La ordenanza tiene 59 páginas y el Quijote, en la edición que utilizaron los académicos, que fue la edición de Madrid de 1705, tiene las que tuviera allí, pero muchas. Considerando cuántas páginas tiene el Quijote y cuántas la ordenanza de tasas, aparece más veces la ordenanza de tasas, el doble de veces la ordenanza de tasas que el Quijote, calculando en términos relativos una cosa y otra. De modo que la legislación tuvo una gran importancia en ese primer diccionario. El derecho tuvo una gran importancia. Era de esperar, porque realmente los académicos de la primera jornada eran todos miembros de los consejos reales, personas versadas en derecho, todos habían estudiado derecho y les venía de cerca realmente el vocabulario del derecho. En 1770 se trató de hacer una nueva edición de los 6 tomos del diccionario, pero no se consiguió. Solo se publicó el primer tomo, en 1770, como segunda edición. Era muy difícil hacer una nueva edición del diccionario porque habría que haber renovado para entonces la legislación. Las citas que se hacían era preciso renovarlas porque la legislación había cambiado. Había cambiado vertiginosamente porque el siglo XVIII ya en España es el siglo de los Borbones, que empiezan a cambiar radicalmente la legislación de los Austrias y afecta esto tanto a la legislación peninsular como a la legislación americana. La legislación de Indias cambia mucho y hubiera sido preciso cambiar muchas cosas, de modo que no hay posibilidad de hacer una nueva edición. Y se edita solo el primer volumen y en 1780 se decide convertir los 6 tomos de ese diccionario en un diccionario de uso, un diccionario normal de uso, que es el que ahora tenemos. Consiste en la transformación en que se quita al diccionario original las autoridades y se quedan simplemente los lemas, las palabras y la definición. De ese diccionario de 1780 es del que hemos hecho ya 23 ediciones. El diccionario en un tomo de 23 ediciones. ¿Qué pasó entonces con el derecho, con el lenguaje administrativo? ¿Qué pasó entonces con el lenguaje administrativo en el diccionario? Pues ocurrió que hubo grandes transformaciones y el texto
los conceptos jurídico-administrativos empezaron a ser menos frecuentes en el diccionario, sobre todo porque no recogió el lenguaje nuevo de las revoluciones. Tras la Revolución Francesa, en 1789, se produjo un aluvión de palabras nuevas, una revolución del lenguaje. Aparecieron palabras nuevas y conocidas, próximas al sistema judicial, como guillotina, y otras palabras que tampoco habían sido conocidas antes en las acepciones nuevas: asamblea, asambleario, parlamento, moción. Son palabras que los diccionarios tenían que corregir. En Francia se hizo una edición especial del Diccionario de la Académie después de la Revolución para incorporar las palabras que se habían inventado entonces, y fueron exactamente 480 las que se incorporaron al diccionario. En Francia estaba entonces de embajador español el conde de Fernán Núñez, que escribía a su correspondiente en España, todavía el conde de Florida Blanca, cartas donde le decía que de algún modo habría que compilar el vocabulario nuevo, porque estaba realmente nuestros diccionarios y nuestros compendios quedándose atrasados. En esas cartas figura mucho de ese lenguaje nuevo, que aparece en España por primera vez con ocasión de la Constitución de 1812. Pero ese lenguaje nuevo es también un lenguaje políticamente discutido. El diccionario de la Academia, si se hubiera recogido todo ese diccionario de las revoluciones, se hubiera puesto inmediatamente del lado de los revolucionarios. El lenguaje, que siempre ha tenido un valor neutral, ni es de unos ni es de otros, es simplemente un modo de comunicación, en aquella época tuvo significación política. No era indiferente que el diccionario recogiera unas cosas u otras. Más aún, aparecen inmediatamente en la época en que se hace en España la Constitución de Cádiz y empiezan las independencias de sus países, aparecen diccionarios muy pequeños de formato, que son diccionarios que tienen la denominación habitual de diccionarios críticos burlescos, en los que los de un partido se burlan de otros porque han aceptado como buenas tales o aquellas palabras. Es un reflejo de cómo realmente el lenguaje adquiere un valor político que no ha tenido nunca. Pero el resultado es que en los diccionarios generales la presencia del derecho decae a partir de entonces y se convierte en un grupo de palabras técnicas bastante marginal. Bien, de ahí hemos tomado razón, de esta situación hemos tomado razón para recoger un criterio que estaba también en la planta del Diccionario de Autoridades de 1713. Decía la Academia ahí que vamos a hacer ahora un diccionario general de la lengua y cuando lo hayamos terminado haremos otro que recoja el vocabulario de las artes liberales y mecánicas. Las artes liberales y mecánicas no están definidas en ninguna parte, pero se puede apostar con seguridad que entre las liberales estaban todas las que nosotros practicamos. Las liberales son las ciencias jurídicas, entre otras, y estaban muy próximos aquellos académicos al derecho para pensar que así eran, las artes liberales y mecánicas. De las artes liberales y mecánicas, sin embargo, se olvidó siempre el diccionario y nunca jamás se hizo ese diccionario de las artes liberales y mecánicas, hasta el punto de que a mediados del siglo XIX un jesuita, el jesuita Terreros, decidió que lo iba a hacer él. Hizo un diccionario donde se recogían todas las ciencias mecánicas y liberales, complementando el diccionario de la Academia. De esa ausencia, de ese vacío que se produjo en el diccionario, hemos, sacado lección ahora, porque en el marco de este proceso de intento de mejorar la claridad del lenguaje jurídico y administrativo, se proyectó también, les decía, la posibilidad de hacer un diccionario del español jurídico que complementara el diccionario general en el sentido de incluir todas las palabras que son usuales en el mundo del derecho, definidas con suma simplicidad. No es un diccionario técnico porque las explicaciones sean solo para técnicos jurídicos o administrativos. Es un diccionario que recoge las palabras propias de nuestras disciplinas. Ese diccionario se presentó el año pasado y es en abril del año pasado y es un anticipo
del diccionario que se va a presentar ahora el mes próximo, el día 15, en Salamanca, del que les hablaba al principio, el diccionario panhispánico del español jurídico. En ese diccionario se realiza un deseo expresado por el Consejo del Poder Judicial y la Real Academia Española y todas las academias de la lengua americanas y la Cumbre Judicial Iberoamericana de incorporar a un texto nuestro común vocabulario. No hay en derecho tantas diferencias entre nuestros países como en la lengua literaria. Hemos llegado a esa conclusión. Realmente tenemos un lenguaje común muy extenso y muy pocas particularidades regionales en materia jurídica o en materia administrativa. Tenemos todos especialidades, tenemos organismos e instituciones que se llaman de modo particular en nuestros países y no hay necesariamente un paralelismo, una institución igual, con igual denominación. Pero se nos ha producido es visible el problema de que están entrando en el área administrativa y jurídica neologismos a chorros, neologismos con gran fuerza procedentes fundamentalmente del mundo anglosajón. Esto se nota especialmente en la regulación económica y en disciplinas de este tipo. Y no es malo que aparezcan neologismos y que los incorporemos a nuestro lenguaje, incluso neologismos o palabras en crudo, que es como en lexicografía se dicen de los neologismos, las palabras de otros idiomas que no han sido depuradas o castellanizadas. No es esto malo, pero sí sería malo para la unidad de la lengua, la unidad de nuestra lengua, que tuvieran esas palabras una diferente significación en cada uno de nuestros países. De modo que compendiar nuestro lenguaje para explicar en un diccionario común cuál es la significación que debe darse a cada palabra es algo que nos pareció que podía tener una enorme utilidad, porque manejaremos de esta manera un lenguaje que se corresponde a una cultura que aspiramos a que siga siendo común, y esta cultura se refiere nada menos que a nuestros valores, al derecho, a las garantías de los ciudadanos, a la consagración de los derechos individuales, a la permanencia de los valores democráticos y sociales en los que creemos. Bien, pues en este trabajo se han empeñado todas las gentes que decía al principio y lo hemos podido cerrar para que se publique antes de que termine el año 2017. Tiene 40.000 entradas y ahí probablemente no esté todo, pero nunca un diccionario se termina. Son las obras que jamás acaban, pero hay una aproximación a compendiar la totalidad del lenguaje. Hemos cumplido de esta manera, me parece también, con una operación muy significativa e importante. Porque si con esto damos un paso también para conseguir el mantenimiento de la unidad del lenguaje, también lo daremos necesariamente a mantener una cierta unidad de nuestro derecho. España hizo cosas buenas, malas y regulares con América, pero la mejor probablemente que hizo es llevar allí dos cosas que no hemos tenido nunca en la península. Una lengua única, aquí tenemos 4 o 5, y un derecho único, que tampoco lo hemos tenido nunca en España. En España, la presencia de derechos forales o especiales, fundamentalmente, tanto públicos como privados, era una regla hasta 1716. Y derechos civiles forales los hemos tenido hasta la actualidad. Nunca han sido extinguidos y junto al derecho civil común han existido siempre derechos civiles forales. Eso nunca se ha extinguido, aunque algunas regiones, como Cataluña, de vez en cuando dice que Felipe V les quitó todos sus fueros. No, le quitó los fueros políticos y las instituciones, pero no el derecho privado. Esto es tan importante y se debe valorar tanto, se debe subrayar tanto, que es importante decirlo para que se conozca bien, que América ha tenido un derecho prácticamente común y único, digo que no lo ha tenido nunca España. Como saben, después de las independencias
Siguió aplicándose durante mucho tiempo en todos sus países la legislación pre-revolucionaria, la legislación previa a las independencias. Claro, cuando uno se independiza, como ahora se han dado cuenta los catalanes entre nosotros, pues hace falta sustituir la legislación del Estado del que uno procede. Y esto no es cosa de un día, hace falta tiempo. De modo que allí se siguieron aplicando las partidas, la legislación anterior, la nueva recopilación durante muchos años, sobre todo en el derecho privado. Y cuando se hizo un nuevo derecho privado, ese derecho privado fue prácticamente uniforme en todos los países, no porque cada uno de ustedes no hiciera su propio código, sino porque el código más influyente fue el código de Andrés Bello, el código de Chile, el código de 1853, sin perjuicio de que es anterior el argentino y algunos otros. Pero el modelo se replicó en muchos países, de modo que ha habido una gran uniformidad al final de qué es el derecho privado y sobre todo han adelantado en eso a la madre patria, que la madre patria no tuvo derecho civil único hasta 1889. Aquí se intentó, con un proyecto de García Goyena, que es de 1851, que tuvieron en cuenta los códigos americanos, pero no llegó a aprobarse porque no había manera de ponerse de acuerdo, esto tan característico de España, acerca de una legislación común. Bueno, pues la unidad del derecho fue una gran... y la unidad de la lengua, pues lo mismo. Frente a algunas habilidades iniciales para romper esa unidad en algunos de los países después de las independencias, pues se consiguió mantener esa unidad de la que tanto disfrutamos y nos lucramos en la actualidad. Esos objetivos están detrás también de la gran operación de hacer un diccionario común a todos nosotros, un diccionario de la lengua del derecho, donde estén las expresiones y su significado, y se explique también cómo esas expresiones y su significado, esos vocablos, tienen un reflejo en la legislación de nuestros países. Hemos recuperado para esto las autoridades del diccionario de 1726, porque en lugar de poner en seco, escuetamente, la palabra y su definición, añadimos luego alguna indicación de cómo se usa en la práctica por los legisladores o por las instituciones de nuestros países y por la jurisprudencia. Es un primer paso, no obstante, porque a este texto editado en papel sucederán otros en los que esperamos que se intercomuniquen la totalidad de la información de que disponemos, la información legislativa, la información jurisprudencial, de modo que cuando alguno de ustedes en el futuro necesite, porque tenga el encargo de hacer una resolución de tal tipo, pues pueda, o una norma nueva, pueda, mirando ahí, ver modelos que ya están asentados y tener fuentes en las que inspirarse que aseguren que hacemos las cosas más o menos igual para cuando lean esas resoluciones todos podamos entenderlas porque estén establecidas en un lenguaje jurídico y administrativo común. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Muñoz Machado. Tenemos un tiempo de preguntas que atenderá amablemente el profesor. Y, bueno, como han visto, ha sido sugerente. Creo que ha sido, como les he dicho al principio, nos da una visión de nuestras instituciones y de nuestras realidades, pues que a veces en el día a día, en el fragor de la normativa y en el fragor de los titulares, pues a veces perdemos. Echar la vista al pasado, saber cuáles son los orígenes de nuestra lengua, de nuestras instituciones, pues también nos ayuda a comprendernos y a podernos entender mucho mejor. Preguntas, por favor. Sí. Buenos días. Me quedé con la duda de lo que comentaba, que en días próximos van a hacer la presentación del diccionario que usted en el que ha participado. ¿No está publicado todavía? Les he hablado de dos diccionarios. El diccionario del español jurídico que se publicó en papel el año pasado y al que pueden acceder además en versión digital a través de la página de la Real Academia Española. Pero ese diccionario es una edición provisional en pruebas y previa al diccionario del español jurídico, al diccionario panhispánico, que es el que se va a presentar en versión papel el día 15 de diciembre y esperamos que para la primavera o así podamos también presentarlo en edición electrónica abierta.
pero es esa una segunda versión. Este panhispánico tiene el doble de páginas prácticamente que la primera versión y está muy corregido y mejorado en relación, y además es el que incorpora el trabajo que han hecho todos los colegas hispanoamericanos. Gracias. Sí, ahí arriba. Bueno, ya. Muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Una pregunta. Usted cuando se refería a la actualización que se hizo en aquella versión del diccionario, hoy en día que estamos en la era de la tecnología y todo esto texto, que hay un nuevo léxico, que sobre todo en el idioma español, ¿cómo visualizan ustedes desde la Real Academia la adaptación de esos textos para lograr poder tener que la comunicación llegue de una manera llana, como usted refería, a todo el público, por favor? ¿Se refiere al lenguaje técnico, el lenguaje regulatorio? No, estamos hablando del puro castellano, del idioma nuestro, del castellano. Bueno, verá, la Real Academia va incorporando al diccionario, las Reales Academias, perdonen que utilice el singular porque estoy acostumbrado a emplearlo más, pero la verdad es que el trabajo se hace en común con las academias de sus países. Tienen como criterio para incorporar una palabra al diccionario, una palabra nueva, un neologismo, verificar en primer lugar que se usa de un modo consistente. El trabajo de incorporar una nueva palabra es un trabajo que se hace con mucho rigor. No aparece allí un académico que ha oído por la mañana al tomar café tal palabra y lo lleva. No. Tenemos en la academia hasta 3 corpus que son, digamos, repositorios de expresiones, que tienen cada uno de ellos pues 300 o 500 millones de fórmulas. Fórmula es una expresión, una frase donde aparece consignada una palabra. Una frase ordinaria sacada de un libro de literatura, de un periódico, incluso una conversación radiofónica o oral. Esas palabras las van recogiendo equipos muy extensos que tenemos en todas las universidades y en muchas instituciones y forman los corpus que tienen millones de fórmulas. Bueno, pues cada jueves por la tarde nos reunimos en comisiones y cuando hay alguna palabra nueva, lo primero que hacen nuestros auxiliares lexicógrafos es verificar en los corpus si existe. Y verifican tanto si la palabra ha desaparecido, algunas veces los comentarios son esta palabra, ¿de dónde ha salido? ¿A quién se le ha ocurrido que en el diccionario se diga esto? Entonces verificamos y nos dicen, pues esta palabra, el último rastro que tenemos es de 1500, de 1500 para acá no se ha usado nunca. Entonces no es que la suprimamos porque tenemos el criterio de mantener el diccionario todo aquello necesario para que se puedan leer las obras de por lo menos de 1500 para acá. O sea, se pueda leer el Quijote, se pueda leer la literatura de aquellos siglos, tiene que estar ahí ese vocabulario. Y cuando se trata, pero sí le ponemos la marca desus por desusado, ¿no? Que no, es posible que no, poco usual o desusado. Y las palabras nuevas, pues igualmente tenemos que verificar que existen, que las han usado literatos o que se usan en la prensa, y si hay una verificación de un uso suficiente, que tiene que ser al menos de más de 10 veces la veamos consignada, pues entonces pensamos en incorporarla y darle una definición, etcétera, ¿no? Ponerle un ejemplo de ahora mismo, de estos días, en el que se acaba de remitir a las academias americanas la palabra posverdad, que la hemos aprobado, pero nunca se incorpora la palabra hasta que no se verifica por todas las academias que realmente existe. Posverdad es una palabra que ahora está más que de moda, ¿no? Si se ve en cualquier periódico aparece todos los días, posverdad, pero es una palabra que se ha puesto recientemente de moda, no existía antes. Es muy fácil verificar que está en uso, pero puede ser que el uso sea en España o el uso sea solamente en Argentina, etcétera. Cuando las palabras se usan solo en un país, como ocurre a lo mejor en alguno de los suyos, y no en España, pues se pone la marca. Si son varios países americanos los que lo usan, son más de 10, pues se pone América, y si es un país o dos, pues se pone Paraguay, Chile, etcétera, ¿no? Para identificar el lugar donde se emplea. Esa más o menos es la mecánica. ¿Cómo conseguir que la palabra se entienda?
pues hombre, hay palabras que están tan en uso que son accesibles para cualquiera y palabras que no están en uso y las usan a lo mejor las personas cultas, pero no las usan las personas más rústicas o menos informadas. Pero esto ha sido así siempre. ¿Quién no necesita el diccionario para saber la significación de algunas palabras que no emplea habitualmente? Esto es de la misma manera, procurando informarse, procurando leer, tener suficiente cultura para entenderlo y si no, pues acudiendo al diccionario, que ahí está todo. Lo mismo ocurrirá con el diccionario jurídico, pues ahí debe estar todo, para hacer resoluciones y para hacer pleitos o lo que se precie. Liliana. Sí. Habla. Lo ponen ahora, creo. Sí, no. Habla. Buenos días, profesor. Felicitarlo por su conferencia en Colombia. Soy colombiana. En Colombia es urgente profundizar en el lenguaje ciudadano, en la disminución del número de normas y en su claridad. Yo siempre comento que una vez expedida una ley por el Congreso, emitimos un decreto del gobierno para reglamentarla. Pero el decreto no es claro, entonces adoptamos un manual y después, como el manual no es claro, entonces necesitamos una guía y por último un instructivo para poder entender las decisiones del Estado. Quería preguntarle la experiencia española para disminuir la inflación normativa y la publicación previa a la adopción de las normas para la participación ciudadana. Bueno, en España tenemos un problema en esto mucho más grave que cualquiera de sus países, ¿no? Porque aquí tenemos 17 legisladores territoriales, no sé cuántos tiene el país de ustedes que más tenga, pero 17 legisladores territoriales que nutren sus 17 boletines todas las mañanas de normas nuevas, muchas no inteligibles. Tenemos al Estado, el legislador principal, y tenemos a la Unión Europea, que es un legislador verborreico, es un legislador horroroso, que ha introducido pues, unas prácticas en el lenguaje regulatorio de una complejidad realmente extraordinaria y de una falta de... porque además en la legislación en Europa se hace indiferentemente en todos los idiomas de los Estados miembros y ahí pasa por la mano de los traductores y los traductores pues ya añaden una confusión extraordinaria. Ese es un problema general. Las leyes se desarrollan mediante decretos y el primer problema que tenemos todos ahora es la identificación del derecho vigente. La identificación del derecho vigente. Se supone que los juristas lo saben y los jueces también. Jura novit curia, pero no es cierto. No es cierto. Yo, además de las cosas que ha dicho nuestro director que hago, soy abogado en ejercicio y cuando vienen a mi despacho a preguntarme por cosas ciudadanos de alguna de las regiones, que es lo normal, de cualquier región española, les agradezco mucho que vengan con la legislación debajo del brazo, para decirme cuál es la norma que le están aplicando, porque si no, tiene esto mucha complejidad. Este problema es general y la falta de claridad. Hemos simplemente inventado una cosa nueva, ¿no? Un diccionario es un libro maravilloso, es el mayor de los libros, el libro de los libros, ¿no? Borges soñó en uno de sus cuentos realmente un libro que contenía todos los libros, ¿no? Pues eso es un diccionario. Un diccionario es un libro que puede llegar a contener todos los libros y una manera de ordenarse y saber transitar sobre un mundo legislativo tan complejo es justamente manejar el libro de los libros. Ya no hay manera de codificar la legislación. Es el viejo sueño ilustrado, ese ha desaparecido, no hay manera de codificar. Todavía se mantienen en nuestros ministerios unidades que se ocupan de la codificación, pero esos son sueños viejos. No hay más codificación posible que la codificación digital. Tocar un botón y que nos aparezca allí ordenado, no a borbotones de un modo abrumador, como ocurre ahora, sino bien ordenado lo que uno quiere. Y los diccionarios son una manera de aproximarse a esa realidad. Y luego, en fin, lo de la participación ciudadana al que se refiere, pues está también muy de moda en todos nuestros países, excesivamente de moda, yo creo, porque no se puede sustituir la democracia representativa tan fácilmente, ¿no? Por la opinión inmediata de los ciudadanos en concreto. Comprendo que es importante esta presencia directa de los ciudadanos interesados en lo que las normas dicen
y no seré yo quien postule que se elimine, pero plantea problemas muy importantes en la vida práctica, porque al final, a través de técnicas participativas, se adoptan resoluciones o se adoptan normas, sobre todo en el ámbito municipal, que reflejan el deseo de una minoría muy minoritaria, ¿no? Pues, si son participación de un barrio en la ordenación de una plaza, pues de los interesados en el barrio, que pueden ser miles, participan 500, que al final son los que deciden de qué manera se va a ordenar esto. Hay que manejar todo esto con prudencia y sin dejarse llevar demasiado por las modas, creo, y poniendo en valor la importancia de la democracia representativa, porque realmente los ciudadanos no estamos para estar eligiendo todos los días, sino que elegimos gente que lo haga por nosotros y conviene que sean los representantes los que asuman su responsabilidad y que no la cedan otra vez a los ciudadanos cada vez que les parezca. Sí, me encantó, la verdad. Una pregunta, ¿es posible encontrar en el diccionario jurídico el lenguaje inclusivo? Sí, hemos procurado, sí. Además, esta es lo que usted plantea es ahora digamos que cuando uno hace estas cosas siente la presión de la inclusividad continuamente, ¿no? De sus países colaboradores en ese diccionario ha salido más que de aquí todavía la idea de algunos de los tribunales, cuidado con el lenguaje inclusivo, hay que meter el lenguaje. Sí, hemos procurado meterlo siempre. Mire, como ejemplo de esa preocupación, trascendiendo al diccionario del español jurídico, en la Real Academia estamos revisando ahora la totalidad del diccionario vigente, de la 23ª edición, para tener cuidado con las definiciones que empiezan por hombre. Si es necesario usar la palabra hombre o sustituirla por otra que sea más inclusiva, ¿no? Y bueno, realmente hay muchas que empiezan indebidamente por hombre, ¿no? Y las estamos revisando todas y son cientos y cientos de palabras. ¿Sí? Hemos procurado tener cuidado en esta obra, pero no les aseguro que sea perfecta. Todo un diccionario siempre es mejorable. Sí. Derecho vigente, de normas, procesos de simplificación normativa. Este ejercicio va a estar complementado con otros elementos que lleven a esfuerzos de identificación de normas derogadas, es decir, esto me imagino que hace parte de un proyecto más amplio, no solamente limitado a esto que ya es enorme, pero me imagino que está en una estrategia de simplificación de la normatividad. Pero esa trasciende un poco a los proyectos, digamos, puramente lingüístico o jurídicos, ¿no? Ese es más bien un problema de ordenación de los sistemas normativos tan complicados que tenemos ahora, de que no queden en el ordenamiento dispersas normas que están descolgadas ya del ordenamiento y virtualmente derogadas, pero que siguen apareciendo en los repertorios. Y, en fin, programas de simplificación normativa en el área europea los hay muchos. La Comunidad Europea, la Unión Europea está continuamente haciendo recomendaciones sobre esto. Pero, en fin, los políticos o los funcionarios también somos así, ¿no? Cuando esto del boletín oficial tiene un atractivo irresistible, ¿no? Escribir en el boletín es una cosa, en fin, muy difícil, es una cultura que es muy difícil de eliminar. En el ámbito europeo lo que se procura hacer es que el legislador comunitario no intervenga en normas que pueden estar mejor resueltas o que pueden estar resueltas en los niveles inferiores, y la misma proclama se hace en escala Estado, comunidades autónomas, municipios. Están muy bien como formulaciones teóricas, pero las vemos poco realizadas en la práctica, ¿no? Entre otras cosas porque la regla de la subsidiariedad, que es a la que me estoy refiriendo, pues es muy difícil luego de constatarla en la práctica, ¿eh? Todo el mundo cree que a la hora de la verdad pues no es una medida alternativa a la regulación de un escalón inferior, ¿no? Sino que hace falta una norma superior armonizadora.
Muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Lagos, vengo de la Contraloría de Chile. En mi país estamos muy interesados en el lenguaje claro, por esa razón hemos desarrollado una red de lenguaje claro, que es una instancia que agrupa al Poder Judicial, al Legislativo y al Judicial, al Gobierno, al Ejecutivo, y a entidades autónomas también como la Contraloría, en promover buenas prácticas para que las entidades públicas se comuniquen de manera sencilla y clara con los ciudadanos. Sin embargo, hemos tenido un gran desafío, que es cómo convencemos a los abogados, a los juristas, que son quienes realmente en la práctica están redactando sentencias o actos administrativos, que el lenguaje con gran tecnicismos jurídicos no es necesariamente de mejor calidad. Incluso por el contrario, dificulta la comunicación y que el ciudadano nos entienda lo que le queremos decir. Lo que tiene grandes dificultades porque eso podría incluso disminuir la participación ciudadana, disminuir la transparencia, aumentar los riesgos de corrupción muchas veces cuando hay un entramado legal que es muy complejo. ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué manera convencemos a los abogados que llevan años redactando con tecnicismos jurídicos que hay una nueva manera de que los ciudadanos nos entiendan de mejor forma? Se me viene a la cabeza, pero no me parece una respuesta adecuada a lo que me pide, pues esa máxima que puso Dante a la entrada del infierno, ¿no? Lasciati ogni speranza. Pero se puede intentar. Vamos a ver, ese ha sido un problema eterno, realmente, que no ha tenido fácil solución. En España, en tiempos de los reyes católicos, ya dijeron los reyes católicos que prohibieran, hubo una norma, unas leyes de toro, hechas por estos reyes, que prohibían a los abogados las citas, que citaran tantas cosas, ¿no? Y redujeron la posibilidad de citar a tres glosadores. No se podía citar nada más que a Baldo, a Abad Panormitano y a no sé qué otro. Esto era lo único que se podía citar, porque claro, abrumaban de citas, los textos los llenaban de citas. Por cierto, conozco el trabajo que han hecho en Chile, que me parece extraordinario, y además han colaborado, personas que están ahí han colaborado en el diccionario panhispánico. Bueno, ¿qué hacer? Pues no es fácil y ahora se ha empeorado la situación, porque realmente la facilidad de acceso a la información electrónica de sentencias, leyes y tal, hace que muchos abogados se haya ampliado la extensión de los documentos, consistente simplemente en que reproducen con un golpe de ratón, reproducen textos enteros. Y claro, no están elaborados esos textos, sino simplemente reproducidos, con lo cual la lectura es todavía más complicada. Sabemos que existe el problema, pero no es fácil la solución. Algunas soluciones en España, ha habido una bastante impactante, establecida por el Tribunal Supremo el año pasado, que consiste en que ha aprobado una resolución según la cual en los recursos de casación, son los que van ante el Tribunal Supremo, la última instancia, y en España se hacen dos escritos, uno que se llama de preparación de la casación, que es simplemente un documento donde se explica por qué razones eso debe ir al Tribunal Supremo, debe conocerlo, y luego la interposición, que es, digamos, la demanda, el escrito de delegación es fundamental. Bueno, pues el Tribunal Supremo ha adoptado una resolución en la que dice que esos escritos no pueden tener más de 35.000 caracteres. O sea, ha reducido drásticamente la posibilidad de la libertad del abogado para que rellene lo que quiera. 35.000 o 20.000 caracteres el primero y 35.000 el segundo, incluidas notas a pie de página, cuadros o pinturas de cualquier clase. Eso equivale a 20-25 páginas. Bueno, me parece que medidas así son discutibles, aquí se discuten, porque claro, no da igual un pleito en el que yo pido unos derechos económicos como funcionario que un pleito relativo a una regulación del sector minero, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que se ha acomodado todo el mundo a la idea y yo creo que un buen escritor que use palabras adecuadas en 25 páginas puede decir cualquier cosa. En fin, pero de todas maneras ese residuo de hablar mucho y tal es tan característico de la profesión que es difícil evitarlo. ¿Alguna persona más? Bien, pues entonces lo daríamos por acabado, agradeciéndole vivamente al profesor Muñoz Machán su excelente conferencia y respuestas.